palabra del Señor lee de esta manera en segunda de Timoteo 4, del 1 al 8 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Padre amado, una vez más, muchas gracias. Señor, ayúdame. Espíritu Santo, toca mis labios, suelta mi lengua, por favor, para hablar verdad conforme al propósito de Dios. Muchas gracias, Santo de Israel. A Jesús, a Él solamente sea toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, este es un pasaje precioso cuando miramos la vida de Pablo, sabiendo que antes era Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia que se gozaba y fue testigo cómo asesinaban al primer mártir del evangelio, que lo apedreaban. Y él estaba presente ahí, estaba presente mirando cómo, dice, él se gozaba, dice la Biblia, él estaba mirando cómo arrastraban, cómo asolaban la casa de los cristianos, y él se gozaba en ello. Era increíble cómo Saulo de Tarso, la maldad que tenía en su corazón, y cuando moría Esteban apedreado ahí, en ese momento Esteban decía: Señor, no le tomes en cuenta. Pero Pablo estaba ahí mirando, se estaba gozando de su maldad. Bueno, aquel tiempo se llamaba Saulo de Tarso, pero estaba él ahí. Esa maldad que traía en él era terrible, y era un hombre culto, educado, preparado. No era cualquier persona, era un hombre instruido a los pies de Gamaliel. Era, diríamos en estos tiempos, que fue educado y graduado en una universidad de élite como Harvard, por ejemplo. Pero sin embargo, era un hombre asesino, perseguidor, era un instrumento de maldad, era usado por Satanás de tal manera que perseguía a los cristianos. Pero llega un momento cuando Jesucristo, en el camino que conocemos, que en el camino que iba Pablo a sacar más órdenes para perseguir a la iglesia, el Señor se presenta y Pablo queda ciego por 3 días. Y Pablo se rinde cuando el Señor llega y lo deja ciego ahí. Y está 3 días ciegos, conocemos la historia, y después he recobrado la vista y descolgado, dice, y el Señor lo manda a predicar la palabra, ya como Pablo. Desde ese momento Pablo comienza a predicar la palabra, y dicen los historiadores que caminó muchísimos miles de kilómetros predicando el evangelio a pie. Dicen algunos 28,000 kilómetros caminó predicando el evangelio. Exactamente no se sabe cuántos kilómetros caminó a pie predicando el evangelio. Pero desde el momento que él es soltado, descolgado y mandado a predicar, él no para y sigue predicando el evangelio de Jesucristo. Es decir, del momento que él tiene el encuentro con Jesús, conocemos la historia, su trabajo, su ministerio fue predicar el evangelio. Y eso no quiere decir que él no trabajaba. Claro que él trabajaba, él hacía carpas para vender, para sustentar su ministerio. Caminaba joven predicando la palabra, pero aquí ya encontramos a un Pablo anciano, mayor, que está recomendando a Timoteo y lo está exhortando, porque le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Está exhortando a Timoteo que predique la palabra, porque
porque pues Pablo sabe y lo dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pablo sabía del momento que comenzó a trabajar y predicar para el Señor, sabía que no había otro camino. No había otra salida. El único camino que verdaderamente lleva al hombre al cielo es el camino de Jesús. Por eso Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Y Pablo sabía. Por eso Pablo lo dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Su ministerio de Pablo fue un ministerio probado día a día. Conocemos que él fue encarcelado muchas veces, fue golpeado, torturado, azotado, estaba en naufragio. Pero sin embargo Pablo siguió predicando la palabra del Señor. Pero aquí ha llegado anciano, y exhorta a Timoteo para que Timoteo joven predique la palabra y no niegue la sana doctrina, porque le dice que prediques la palabra. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué importante es que el mensajero, el atalaya, el evangelista no se salga de los patrones bíblicos, que no ponga sus sentimientos antes que la palabra de Dios. Qué importante es enfatizar en la palabra de Dios, porque nosotros somos solamente los mensajeros. El mensaje es Jesucristo de Nazaret. Y nosotros, hermanos y hermanas, tenemos la obligación como cristianos de contar, de llevar ese mensaje y contar y presentar a cualquier amigo, amiga, compañero de trabajo y decirles por qué nosotros somos así, por qué nosotros hemos cambiado, los que nos conocían antes cuando estábamos en el mundo, y decirles quién es la persona que ha cambiado a nuestras vidas. Presentar a ese Jesús victorioso, ese Jesús que trae esperanza para cada vida, que trae salvación y vida eterna, y es gratis. Mis hermanos, abrir nuestra boca, compartir esa bendición. Por eso nosotros predicamos el Evangelio de Jesucristo. Como diríamos en inglés, we preach the gospel of Jesus Christ. Predicamos el Evangelio de Jesucristo, no predicamos una religión, predicamos aquel que salva, el que sana, predicamos aquel que transforma la vida del hombre, predicamos aquel que le da la oportunidad al terrible, vil pecador, la oveja negra o como usted lo quiere llamar, pero que Dios, cuando ese hombre, esa mujer llegan y rinden su corazón a Jesús, Jesús los transforma completamente y hace de ese hombre, de esa mujer, una nueva criatura. Pablo conocía muy bien esto, porque Pablo predicó a miles y miles y vio hombres y mujeres convertidas a Cristo, aunque en su ministerio también tuvo hermanos que lo traicionaron, o hermanos entre comillas podríamos decir que lo traicionaron, lo decepcionaron a Pablo, lo engañaron, lo traicionaron. Pero sin embargo, Pablo no retrocedió, porque nosotros, mis queridos hermanos, en el camino del ministerio vamos a encontrar mucha decepción, vamos a encontrar mucho engaño y mucha traición, decepciones terribles. Pero hermanos queridos, no podemos nosotros rendirnos por las decepciones que encontremos en el camino. Finalmente la palabra de Dios dice: maldito el varón que en él confía. Hace unos años atrás yo estaba visitando en Rocky Mountains, aquí en Estados Unidos. Fui a visitar y cuando llego busqué la iglesia, una iglesia pentecostal, no voy a decir la denominación, y llegué a mi hotel temprano y era domingo. Entonces amanecí, mi vuelo fue de noche, amanecí en esa ciudad y temprano pues me preparé para ir a la iglesia y agarré mi Biblia y agarré un taxi y me fui a la iglesia, al local de la iglesia. Cuando llego eran las 9 de la mañana, las 10 de la mañana y estaba la iglesia cerrada. Llega a las 11 de la mañana y seguía cerrada. Y un vecino se me acerca y me dice: señor, me dice, ¿usted es nuevo en la comunidad? Le digo, sí, acabo de llegar hoy. Me dice: señor, la iglesia no abre
Le digo, no abre hoy, se han trasladado a otro lugar. Me dice, no, señor, la iglesia lo han cerrado. La iglesia lo han cerrado, se ha dividido, ha habido unos problemas muy graves. Le voy a dar un teléfono, me dice, de un diácono que puede darle la información. Y me da el teléfono, yo llamo, me encuentro con este hermano y el hermano me cuenta tristemente, me dice, hemos cerrado la iglesia, hermano, porque encontramos al pastor de la iglesia con el pastor de música en el altar en actos terriblemente malos de pecado. Eran homosexuales y estaban en el altar y lo descubrimos. Entonces, hemos cerrado la iglesia, me dice, y vamos a vender esta iglesia y comprar otra iglesia. Es terrible escuchar noticias de pecado cuando son hermanos y hermanas en Cristo, y especialmente en líderes que dirigen el destino de las ovejas. Es decepcionante, es triste. Yo me quedé por cierto tiempo en esa ciudad y conocí mucho de la historia, y después también volví en otra oportunidad cuando esta iglesia ya había comprado un nuevo local y tenía un nuevo pastor. Mis hermanos, es terrible. Y Pablo conocía de todas estas maldades y trampas de Satanás. Por eso le dice a Timoteo, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. En estos últimos tiempos, antes de la pandemia, nosotros vimos tantos ministerios, tantos hombres que predicaban el evangelio, pero la gran mayoría predicaban un evangelio de prosperidad total. No es que Dios no prospera. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Sí, Dios nos dice que Él nos puede prosperar también financieramente, pero el centro no es la prosperidad financiera, el centro es la salvación del hombre. Ese es el objetivo, la razón por lo que Jesucristo fue a la cruz del Calvario, para que el hombre pueda ser salvo de todo su pecado, su maldad, de todo dolor que ese hombre, esa mujer sufre. Eso es verdaderamente el centro del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre. Entonces vemos estos grandes ministerios, mega ministerios, como se llamen, que ahora realmente están cerrados. Ahora esos líderes no predican más. Ahora esos líderes, ¿por qué? Porque no hay dinero, pues. No hay dinero que pueden sacar, recoger en sus grandes reuniones, concentraciones o iglesias, porque el objetivo era dinero y más dinero y más dinero. Y vemos como ministerios se están destruyendo y peleando. Mire este ministerio de este hermano o pastor Maldonado en Miami. Esposa y él se están denunciando, se están demandando por 120 millones, se están dividiendo, quieren todo. Hay una separación, hay una pelea terrible por dinero. Pero ese dinero es de la obra, pero sin embargo ellos han puesto ese dinero en cuentas separadas, personales, y ahora hay una demanda por ello. Han comprado propiedades a nombre de ello, aún fuera de Estados Unidos. Entonces es cruel ver y saber que supuestamente líderes que llevan el evangelio de Jesucristo, su prioridad y su objetivo haya sido o sigue siendo todavía el dinero antes que la salvación de las almas. Mis hermanos, tenemos que seguir el verdadero evangelio. El verdadero evangelio que Jesucristo trajo a este mundo y que Pablo lo predicaba y exhortó finalmente a Timoteo antes de que su tiempo se acabe de Pablo en este mundo. Por eso Pablo dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Qué tremendo debe ser cuando uno ya se siente listo para irse
y sabe que el tiempo en esta tierra se ha acabado, pero está seguro que se va a la patria celestial allí con Jesús y puede estar seguro y decir, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Decir, he peleado la buena batalla, he predicado tu palabra, he hablado de ti, Señor Jesús. He hecho lo que me mandaste hacer y ahora estoy listo para irme a casa contigo, Señor, cuando quieras. Aquí está mi vida. Qué hermoso poder ver. Yo miro la imagen de Pablo hablando con Timoteo, que le dice, mi hijo, ya yo estoy listo. He predicado la palabra de mi Dios. He ganado almas para Él. Estoy listo. Como dice él, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no solamente la corona de la vida, el premio que Dios tiene en el cielo es solamente para mí, no, es también para ti, Pablo, es también para cada hombre, cada mujer que predique el evangelio de Dios, que guarde ese evangelio que costó la vida de Jesús. Mi hermano, por eso en este día lo animo a usted, mi hermano, mi hermana, a que sigamos buscando el rostro del Señor, a que sigamos hablando y predicando este evangelio que predicaron tantos hombres y tantas mujeres que sacrificaron, pusieron su vida para que nosotros ahora podamos ser libres, porque no fue fácil llevar el evangelio de Jesucristo, mis hermanos. Me acuerdo yo hace unos años, el año 1970 para ser exacto, en el Perú habían en la avenida, creo que la avenida Mancay, había el Museo de la Emancipación, un museo católico que ahí yo entré en ese museo cuando había pues la persecución que esta denominación hacía a todos los que no creían en ellos. Yo entré a ese museo que estaba ahí cerca del Congreso, y encontré en ese museo, en un cuartito muy pequeño, que había algo así escrito en la pared. Decía, soy cristiana evangélica y estoy aquí presa por creer en Jesús. Estoy embarazada ya para dar a luz, pero sé que no me van a sacar, sé que moriré aquí porque muchos otros cristianos también han muerto aquí. Fue algo terrible. Yo en aquel tiempo no era cristiano. Y vi que esa mujer en ese cuartito, que hasta ahora está el museo, pero ya no hay ese cuarto. Ese cuarto yo volví, cuando fui cristiano, cuando ya conocí a Jesús, volví a visitar ese museo, y en ese museo ya ese cuarto lo habían eliminado. En la pared de ese cuartito estaba escrito, parecía con la uña o con un fierrito, escribieron, y esta mujer mencionaba una cita de Lucas. No me acuerdo exactamente qué cita, pero me acuerdo que era Lucas, y ella decía, estoy presa por ser cristiana, estoy embarazada y sé que voy a morir aquí porque solamente yo sigo a Cristo. Hermanos, nuestros antepasados han sufrido muchísimo por la causa de Cristo. Han pagado un precio grande para que el evangelio llegue a nuestras vidas. Cuando miramos nuestra propia vida, nuestro propio testimonio, hermano, hermana, usted sabe que hombres y mujeres oraron por usted para que usted sea salvo hoy, para que yo sea salvo. Y muchas veces nosotros rechazamos el evangelio de una manera tan cruel, tan rebelde. Que nos hicieron daño en el mundo, sí, hemos pagado muchas decepciones, mucha tristeza ha habido en nuestro corazón, traiciones, engaños, decepciones, que verdaderamente nos costó mucho dolor, mucho dolor. Fuimos traicionados por hombres, por mujeres, que nosotros confiábamos ciegamente, pero nos traicionaron, nos engañaron y nos hicieron mucho daño. Y muchas veces a causa de ese dolor rechazamos a Jesús y perdimos tiempo, mis hermanos. Pero ahora que estamos en Jesús, ahora que somos nueva criatura, ahora que nosotros seguimos a Jesús, llevemos el testimonio y el evangelio a otras personas que no conocen de Jesús y hablemos, como dice Pablo, a tiempo y fuera de tiempo, porque mis hermanos, la venida del Señor está cerca.
Pero si aunque algo se demorase, pero si el Señor nos lleva a casa, que estemos seguros como Pablo y digamos, Señor, heme aquí, he peleado la buena batalla. He hablado de ti, he compartido tu salvación. Señor, gané almas para ti y puedo irme a casa con mis manos llenas porque hablé de tu evangelio. No he negado la fe. Mi hermano, mi hermana, sea usted un pastor, un evangelista, una pastora o misionera, o el nombre que usted use, escuche bien. Tiene usted una responsabilidad con su Creador. Tiene usted una responsabilidad personal, que cuando se vaya a casa, sus manos estén llenas, porque usted predicó el evangelio y ganó almas para Cristo. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros amamos su venida, mis hermanos, mis hermanas. Por favor, entendamos que nosotros tenemos un Cristo grande y poderoso, un Cristo que venció la muerte, un Cristo que resucitó al tercer día dentro de los muertos victoriosamente. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Padre, ese es nuestro amigo. Jesús es nuestro todo, mi querido hermano y hermana, es nuestro todo. Pertenecemos a Él, Él es nuestro dueño. Mis hermanos, mi hermana, Él es nuestro dueño. Así es que dependemos de Él y tenemos que cumplir lo que Él tiene para nosotros. Ahí tenemos Mateo 28, 18 y 19, la gran comisión, mis hermanos, mi hermana. Pero como Pablo decía, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre, mi querido hermano y hermana, y usted y yo lo sabemos. Ánimo, mi hermano, ánimo, mi hermana. Los animo para que en el nombre de Jesús avancemos cada día, llevando el evangelio de Jesucristo, así como lo hizo Timoteo por la recomendación de Pablo. Y al final, repitiendo, dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Esa corona de justicia, mi hermano, mi hermana, está para usted y está para mí. Dice Pablo, el cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino que también a todos los que aman mi venida. Mire usted, por un momento, mire usted, llegando al cielo, recibiéndolo, el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, recibiéndolo, bienvenido mi hija, bienvenido mi hijo, y poniéndole la corona, él mismo en su cabeza, allí donde no hay más llanto ni dolor. El Rey de Reyes que prometió está cumpliendo con usted y conmigo, porque nos está poniendo esa corona que Él ha prometido para nosotros y nos está entregando esa mansión que Él fue a preparar. Qué grande, ¿verdad? En el mundo tendremos aflicción, Jesús lo dijo, pero Él dijo también, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted tiene pruebas, mi hermano, los tenemos y pruebas y decepciones, pero miramos a Jesús que nos da fuerzas para seguir cada día, porque en Él todo es posible. Por eso su palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ánimo, mis hermanos queridos, en esta mañana, que Dios los bendiga. Padre amado, muchísimas gracias por tu palabra, muchísimas gracias por esta oportunidad en esta mañana. Bendice a mis hermanos, bendice este ministerio, bendito Dios, de hombres y mujeres que buscan tu rostro día a día, mañana a mañana, Padre. Por favor, Señor, te doy gracias por esta oportunidad y nos des fuerzas cada día, Señor, para buscar tu rostro. Señor, que seamos mensajeros tuyos cada día con valentía, vayamos por donde vayamos, veamos lo que veamos, tú estás con nosotros, tú enviaste al Consolador que está en nuestros corazones, que nos redarguye, que nos exhorta, que nos ayuda, que nos consuela cada día. Gracias, Jesús. Yo te pido en esta mañana que tú pongas, Señor, ángeles alrededor de cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. Padre Santo, y guardes nuestra entrada y nuestra salida. Muchas gracias,
precioso Dios, grandioso y poderoso, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Muchas gracias por esta oportunidad, y toda la gloria y la honra solamente mi Jesús sea a ti. Muchas gracias. Amén. Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y hermanas.